Lo que necesitamos ver para el viernes que viene es completar la primera parte de evaluación de propiedades de sustancias puras, que significa la primera utilidad que tendría estos desarrollos matemáticos de expresar una función termodinámica de estado, una variable termodinámica de estado en función de dos cualesquiera. Dado que la ecuación fundamental de la termodinámica tiene como conclusión asombrosa que toda función termodinámica puede ser puesta en función de dos variables termodinámicas cualesquiera, ¿bien? Me ha quedado, desde el punto de vista matemático, que las funciones termodinámicas son funciones de R cuadrado, de reales al cuadrado, o que hay una relación R cubo igual a 0, o sea, una expresión implícita de reales al cubo. Eso significaba que cualquier gráfica que yo haga necesariamente es tridimensional. O sea, el espacio es tridimensional, es R cubo. Nosotros ponemos en el eje Z la función termodinámica que queremos calcular, y el dominio es un plano de dos variables termodinámicas cualesquiera. MATLAB puede graficar perfectamente estas superficies. ¿Sí? De hecho, hay una discusión ahí que tengo con Ingeniero Fonseca, porque yo quiero y él no quiere, porque dice que no tienen tiempo, pero es una pavada. O sea, bueno, es un poco complejo, entiendo, así que, dado que ustedes no quieren perder mucho tiempo en graficar una superficie muy bonita, que es la relación que tiene cualquier variable termodinámica en función de dos cualesquiera, tenemos que hacer lo que matemáticamente te he indicado, que tenemos que trabajar con una variable a menos de la otra. O sea, tenemos que hacer, si una de las variables es temperatura, tenemos que graficar, dado que la función es función de temperatura y presión, tenemos que graficar en un eje la temperatura y hacer varias gráficas a varias presiones distintas. ¿Sí? O sea, ver el rebatimiento de mi superficie contra uno de los planos coordenados, ¿está bien? O ver las trazas de esa superficie sobre un plano coordenado, o sea, un entropía-temperatura a varias presiones, o una entropía-volumen a varias presiones. ¿Sí? Porque siempre tenemos que pensar que en realidad es una superficie en el espacio. O varias superficies en el espacio. Porque o sea, esta evaluación de propiedades de sustancias puras dependía de la fase. O sea, hay variables termodinámicas que muestran una discontinuidad entre fase y fase. Hay variables termodinámicas que no muestran discontinuidad entre fase y fase. Y una pregunta clásica del teórico, que probablemente les haga el ingeniero Macaño, es ¿por qué hay discontinuidades en algunas variables y en otras no? ¿A qué se debe? Porque hasta el momento todo lo que me han dicho es hay discontinuidades. Esto es, si estoy graficando entalpía, hay un delta H de cambio de fase, un delta H fusión, un delta H ebullición. Si hay una entropía, hay un delta S de cambio de fase, un delta S fusión, un delta S de ebullición. Si es delta G, no hay delta G de cambio de fase. ¿Por qué la naturaleza es así? No. Lamentablemente la respuesta la verán en los próximos capítulos de esta telenovela. Lo que sí me interesa es que hay funciones que presentan discontinuidad y otras que no. Si presentan discontinuidad, esa discontinuidad tiene que estar en tablas. ¿Sí? Que fundamentalmente es delta H, porque se demuestra perfectamente que si yo tengo delta H de cambio de fase, puedo encontrar cualquier otra variable que tenga una discontinuidad. Que es una interesante pregunta. ¿Hay una discontinuidad?
depende de una propiedad termodinámica de la sustancia, razón por la cual la encuentro en tabla, pero hay cosas raras. No puedo reemplazar el CP o el CB. O sea, hemos encontrado que entre CP y CB hay una diferencia. O sea que, dado uno, encuentro el otro. Pero uno tengo que tenerlo. ¿Eh? O no. Y puede salir todo de la ecuación de estado. Cosas raras pasan en termodinámica. Con los saltos que hay, las discontinuidades que presentan los cambios de la evaluación de propiedades de sustancias puras ante un cambio de fase, pasa lo mismo. Las tablas presentan cierta redundancia, o sea, se pueden encontrar en dos lados ese salto. ¿Está bien? O sea que si no lo encuentran en una, lo pueden encontrar en otra. Es basado en ese principio de que hay una cierta redundancia en esta discontinuidad, que cuando yo tengo que estimarla, ¿está bien? El libro de Properties of Gases and Liquids me dice, estime una de estas propiedades, y una vez estimada esta, saca las otras. ¿Sí? Pero cómo sacarlas es un tema de equilibrio de fases. Ahí va a estar toda la respuesta a esta inquietud. Entonces, no le entiendo, ingeniero, qué tiene que ver todo esto con el práctico. Tiene que ver simplemente con qué información necesito yo para poder empezar todos los ejercicios de evaluación de propiedades de sustancias puras. ¿Sí? La información que yo necesito es primero la ecuación. O sea, necesito la ecuación diferencial. Esto es diferencial de H, pongamos H. Ahí acabamos de hacer en el parcial el DS, diferencial de H, CP diferencial de T, más B1 menos alfa T, diferencial de P. ¿Sí? Una de las pocas expresiones de que, como la vamos a usar 2 millones de veces, yo me la acuerdo. ¿Sí? Necesito la ecuación diferencial. Necesito, para evaluar la propiedad, el estado de referencia. Que sale de tablas. O sea, que tenía dos grandes alternativas. Como era arbitrario en termodinámica, puedo usar tranquilamente cero. ¿Sí? No se olviden que el estado de referencia tenía que definirse perfectamente. Decir, ¿cuánto vale la variable? ¿A qué temperatura y presión y fase? O sea, yo tenía, para poder definir esto de referencia, tenía que dar estos cuatro valores. La fase, la presión, la temperatura y el valor de la variable. Si ustedes querían hacerla simple, iban a tabla, ¿sí? Y buscaban de tablas el valor de formación. O sea, de tablas hay dos. H0 de formación y G0 de formación. Porque con los dos yo saco cualquier otra variable. Saco S, E, A, o sea, dado dos cualesquiera, se puede demostrar fácilmente que yo puedo encontrar cualquiera de los demás. O sea que me está diciendo, ingeniero, que sacando H y G, o sea, si justo tengo la oportunidad de que tengo calcular H, tengo H de entrada. Pero si me pide S, yo necesito S0. ¿Sí? Y no se olviden que la entropía era una cosa compleja por el tercer principio de la termodinámica. La entropía de la fase estable en su estado más ordenado a 0 Kelvin es 0. Pero nosotros no vamos a usar ese estado de referencia. Vamos a usar el estado de referencia de S
despejado de aquí. O sea, dado que G0 de formación es igual, G es igual a H menos TS. H0 de formación menos T0 por S0 de formación, yo lo despejo de acá. Para ser coherente con los valores de G y H que son publicados de tabla. ¿Sí? O sea, o pongo un estado de referencia, en cualquiera de los dos casos, era crítico la fase. Porque de ahí arranco. Una vez que tengo el estado, la ecuación diferencial y el estado de referencia, la siguiente pregunta es, ¿qué fase me está preguntando? Porque dependiendo de esa respuesta, es que yo tengo que hacer las cosas. Porque yo tengo que arrancar desde la fase que tiene el estado de referencia hasta llegar a la fase que me están preguntando. ¿Sí? Para llegar desde la fase del estado de referencia a la fase que me están preguntando, es seguro que si no coinciden, necesite un dato adicional que es las temperaturas, presiones y deltas de cambio de fase. Esto es, si yo voy de sólido a líquido, o sea, mi fase de estado de referencia es sólida, y yo quiero calcular la líquida, yo voy a necesitar la temperatura de fusión, a qué presión está calculada esa temperatura de fusión, y el delta H de cambio de fase. ¿Sí? Si yo lo quiero, si la fase original es gas, y yo quiero, si la fase, correcto, si la fase del estado de referencia es gaseosa, y yo quiero el valor de la entalpía del sólido, tengo que ir desde el gas al líquido, del líquido al sólido, necesito la temperatura de ebullición y el delta H de ebullición, necesito la temperatura de fusión y el delta H de fusión. O sea, necesito, si no me coinciden la fase del estado de referencia con la fase que yo quiero calcular, necesito los puntos de discontinuidad. Lo que pasa es que los puntos de discontinuidad en todas las tablas, a menos que diga lo contrario, como termodinámica, si no dice nada, ejemplo el Gauss, la presión es una atmósfera. Y se lo denomina la temperatura normal de cambio de fase. Y sale de tabla. Es casi seguro que en cualesquiera de los dos casos, por la expresión diferencial que yo tengo, ¿está bien? Que la ecuación diferencial me va a requerir propiedades termofísicas. ¿CP? CP de cajón. Ecuación de estado. ¿Sí? Y ambas dos, por cada fase que yo necesite. O sea, nuevamente, si mi fase del estado de referencia coincide con la fase que yo quiero calcular, si coincide, entonces necesito solamente el CP y la ecuación de estado para esa fase. Ahora bien, si la fase del estado de referencia y la fase que yo quiero calcular no coinciden, necesito el CP y una ecuación de estado por cada fase involucrada. O sea, yo tengo que ir de sólido a gas, necesito el CP y el EBS de sólido
Cp y OS de líquido, Cp y OS de gas. O sea, que el tema general que estábamos analizando, pensando, que era evaluación de propiedades de sustancias puras, eh, es más de lo que hemos visto multiplicado por el número de fases que nosotros necesitemos. O sea, que la idea global que acabamos de tener que acabamos de ver como ejercicio en este parcial, fue justamente empezar a adquirir velocidad, porque aparentemente lo que es divertido de la parte práctica de este tema es que tengo que hacer todo lo que he visto hasta ahora, pero por toda la fase que yo tenga. Todo culpa de, bueno, no es culpa ni de los profesores, ni de Gibbs, ni de Cava, es culpa de que no me coinciden la fase del estado de referencia con la fase que yo quiero calcular la propiedad. Por eso, lo primero que yo tengo que hacer al ver el ejercicio es, tengo que leer 20 veces, como ustedes ya están aprendiendo, que los enunciados más cortos son los peores que hay, ¿está bien? Porque si hubiera sido un párrafo de 20 páginas, hubiera entendido más que calcular la capacidad calorífica a volumen constante. Me preguntaban, ¿hay que calcular la capacidad calorífica a volumen constante? Sí. Y yo me reía porque la duda es correcta, no se le vamos a responder de todas formas, pero porque el enunciado era muy cortito. El enunciado es corto, tienen ese pequeñísimo problema, no les creen al enunciado corto. Pero acá, el enunciado corto es peor, porque tienen que decir ustedes desde qué fase van a encontrar, van a arrancar y a qué fase quieren llegar. La tabla de propiedades que hemos dado, fundamentalmente el Gauss, desde el punto de vista de ingeniería química, que vemos líquidos y gases en ingeniería química, y el Gauss sigue esa tendencia. Y el de Properties of Gases and Liquids es justamente propiedades de gases y líquidos, que está muy orientado a ingeniería química, arrancan de gas, lo cual lo vuelve todo muy divertido, pero arrancan de gas. Entonces tengo que ir de gas a líquido. Mientras que todo lo que es ciencia de los materiales, ¿está bien? Arrancan de sólidos. O sea, si no más que nada como cheque, ya le voy a bajar la tabla, en donde si hay un problema de líquidos que no tienen gases, porque no tienen Gauss, ¿qué quiere decir? Quiero encontrar la entalpía del líquido, del hierro líquido a 400 grados centígrados, pero 400 grados centígrados todavía no está derretido el líquido. No me importa, no necesito que esté derretido. Yo necesito evaluar hierro líquido a 500 grados centígrados porque lo necesito. El por qué estrictamente no es un problema de termodinámica. El problema de termodinámica es encontrar la entalpía del uranio líquido a 500 grados centígrados. ¿Sí? Los por qué tendrán que esperar hasta el próximo cuatrimestre, en donde veremos los por qué. ¿Sí? Esa materia dirá, a mí me interesa el uranio líquido puro a 500 grados centígrados porque, y pasa otra cosa. Si ustedes no lo saben calcular, es un problema termo. Por eso el problema termo es calcularlo líquido, aunque en estado puro no sea la fase estable. ¿Sí? O sea, la fase estable del uranio a 500 grados centígrados es sólida. Pero se me ocurrió, como un ejercicio de termodinámica, pedirle el líquido. Esos sistemas arrancan de sólido a líquido. ¿Sí? O sea que por eso lo primero que tienen que ver es la sustancia. ¿De dónde arranco
arranco de la fase del estado de referencia. ¿A dónde quiero llegar? Si está en la misma fase, es una pavada. Si está en una fase distinta, que es lo más normal para evaluación de propiedades de sustancias puras, entonces necesito las discontinuidades intermedias y tantas propiedades como intervalos tenga. O sea, yo quiero el naftaleno sólido, arranco del naftaleno gaseoso, necesito CP y una ecuación de estado para naftaleno gaseoso, necesito temperatura de ebullición y delta H de ebullición, necesito el CP de líquido y una ecuación de estado de líquido, necesito T de fusión, delta H de fusión del naftaleno de sólido líquido y el CP y una ecuación de estado del sólido. O sea, es vital hacer este esquema primero antes de agachar la cabeza y ponerse a escribir, ¿sí? Enmarcar, porque lo más probable es que lo más cómodo sea extraer todas las propiedades razonablemente al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Ya que tenemos que entrar al JAWS, y ustedes ven que entrar al JAWS, encontrar algo, puede ser medio complicado porque está ordenado por nombre, aunque el Excel busca por fórmula. Ya que encontré la propiedad, entonces puede ser interesante que ahí mismo ya tengo todo abierto, busco la otra, o sea, busco T de fusión, busco T de ebullición, delta H fusión, delta H de ebullición, que es lo que me da el JAWS, y los valores de entalpía de formación y energía libre de formación. ¿Eh? Y ya que estoy, probablemente la presión de vapor. Ya que está. O sea, sacar todo esto, ¿está bien? Y después ponerme a trabajar con MATLAB. Siempre y cuando no me lleve muchísimo tiempo en un parcial, y la idea general es saquen todo eso rápido y después empiecen, pónganlo todo en MATLAB y después empiecen a trabajar con MATLAB. Bien. Lo segundo que necesito para el práctico es ¿qué me tiene que dar? Es importantísimo repasar lo que dio el profesor de teórico para ver cuál es la forma de la gráfica que yo debería tener. Porque si no me da la forma, tengo que empezar a ver. Tengo que empezar a ver qué pasa. ¿Está bien? No digo esté mal, porque hay formas raras, sobre todo en los parciales, pero si no responde a la mayoría, igual que las sociedades humanas, ¿está bien? Rechazan a lo que es distinto, a lo que no se ajusta a la normalidad. En termodinámica, igual que en la vida, no lo vamos a rechazar, pero vamos a tener que confirmar un poco, porque eso fue un error. ¿Está bien? Pero si no es un error, será distinto y es un arreglado. ¿Está bien? Aunque hay algunas expresiones en matemáticas que no, tiene que ser. O sea que tenemos que repasar rápidamente cómo eran las gráficas. La del CP en función de T tenía que ser a 0 Kelvin 0, nosotros no lo vemos, el teórico no lo dio y aparentemente no lo va a dar, de por qué, desde el punto de vista de la termodinámica estadística, el CP a 0 Kelvin es 0, que en los primeros 15 Kelvin la capacidad calorífica es proporcional al cubo de la temperatura. ¿Sí? O sea que hay un desarrollo teórico de Debye que demuestra perfectamente que hasta los 15, 20 Kelvin debería ser T al cubo, o sea, un alfa por T al cubo. Pero como no vamos a trabajar mucho a esas temperaturas tan recontra baja y no a las negativas, generalmente nos vamos a quedar con la parte normal, que está cerca de los 298, que nosotros lo veríamos que es de aquí para allí. ¿Sí?
Luego, hay una discontinuidad en el CP del líquido y una discontinuidad en el CP del gas. O sea que esto es sólido, esto es líquido y esto es gas. No hay ninguna regla por la cual el líquido sea menor o mayor que la del sólido, ni el gas mayor o menor que la del líquido. Hay muchas excepciones de cualquiera de los dos. Lo que sí es altamente improbable, no imposible, pero es altamente improbable que sean continuos. Esto es, hay un salto. ¿Eh? Normalmente hay saltos. Son curvas, son rectas. Si ustedes lo grafican, que es buena práctica, eso es un problema que estamos teniendo en práctico. No estamos evaluando ahora las gráficas, porque todavía no estamos encontrando bien la vuelta con el ingeniero Fonseca, cómo corregir con un gráfico. ¿Eh? Pero el parcial integrador lleva gráficos. El parcial integrador lleva gráficos. Les dije que el parcial integrador lleva gráficos. ¿Eh? Lo dije 3 veces, así que no sorprenderse. ¿Eh? Porque como en el parcial integrador vamos a corregir el archivo de MATLAB, ahí vamos a ver gráficos. ¿Eh? Vamos a intentar alguna cosa intermedia, pero tienen que graficar. Tienen que graficar. Deben graficar. La de la entalpía. Parte del estado de referencia. Son curvas siempre crecientes, indefectiblemente crecientes, porque la pendiente de estas curvas es el CP y el CP no es negativo. El CP lamentablemente no es negativo. Líquido, gas, de fusión, de ebullición, esto es T. Las diferencias son los delta H de cambio de fase. Son curvas que debemos razonablemente graficar extrapoladas. Debemos graficarlas extrapoladas, entendiendo que la validez está dado por el rango de temperaturas en el cual es válido el CP, pero que la gráfica a veces la llaman esto extrapolada. Razón por la cual vamos a extrapolar, siendo conscientes que la extrapolación es discutible. La entropía es similar y la energía libre tiene dos grandes formas, o caen o son todas ascendentes, pero esto es sólido, esto es líquido y este es gas. A Tm y a Tb no hay saltos de discontinuidad siempre y cuando esto sea una atmósfera y esto es una atmósfera. Si yo la quería a una presión más alta, la forma era similar, pero se despega del anterior. Debo recordarla porque la gráfica que yo obtenga debe ser así. Si yo noto que una gráfica de entalpía me da una cosa así y una cosa así, ¿sí? Es casi seguro que le erré a las unidades de este delta H. Porque hay un pequeño problema en el JAWS. En el JAWS delta H está en kilojoule por mol. Y ustedes siempre se olviden de multiplicar por 1000. Porque el CP está en joule. Estando el CP en joule, delta H está en kilojoule. Y ustedes tienen que llevarlo todo a la misma unidad previamente, ¿sí? Porque son propiedades termofísicas. Entonces, tienen que primero multiplicar normalmente delta H por 1000
para llevarlo todo a Joule por mol y después hacer, o poner bien todas las unidades, ¿también? Cosa que también pueden ser. Pero pongan bien las unidades porque delta H está en kilojoule y Cp está en joule por mol Kelvin. Y delta H está en kilojoule por mol. O sea, cuando la gráfica está muy deformada, lo primero que nosotros nos fijamos es cómo te dio delta H. O sea, porque el 60% de los errores viene por ahí. Por eso están advertidos. Bien, con eso ya van a ver los videos. Les explica el ingeniero Fonseca los ejercicios de la guía. Grafique la entropía, grafique la energía libre de Gibbs en función de temperatura desde tanto a tanto para varias presiones. Grafique el cobre, energía interna, la fugacidad, y después calcularán la fugacidad. ¿Sí? Y la fugacidad es meramente aplicar una fórmula, porque eso es la ecuación de estado. O sea, tenemos una tabla donde da los valores de la fugacidad y sale a partir de los coeficientes de una ecuación de estado, porque es una fugacidad de gases. Entonces, es más aplicar una fórmula y ver cómo se calcula que otra cosa. No tiene muchas cosas raras. ¿Preguntas? Bien. Bueno, dicho todo esto, les queda por hacer los ejercicios. Vean los videos. Y el ingeniero Fonseca se va a poner a responder dudas. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, no me iba a quedar hasta las 11. ¿Está bien? Vean los videos y vean los videos para el miércoles que viene. ¿Está bien? Que son preguntas sobre la evaluación de propiedades, que lamentablemente, aparentemente, el resumen está hecho acá. Sí, acá está el resumen que quieren que haga. Está toda la explicación de todo lo que está el resumen del práctico. Bueno, hay algunas cosas acá que no están dichas en el teórico, ¿no? O sea, acá están los trucos que se necesitan para hacer los ejercicios prácticos. Las cosas que tienen que tener en cuenta. Que creo que el profesor teórico no lo dijo. Porque un problema es práctico. Bien, y cualquier duda después consúltenlo por el foro, como estamos haciéndolo, o lo vemos el miércoles, el viernes que viene, antes de tomar pase. ¿Estamos? Profe, Sí, 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 sí. perdón, ¿va a subir esta parte que acabo de explicar Sí, ahora, no? sí, esta noche lo subo. Sí, Muchas gracias. no, por favor. Sí, práctico, hoy práctico. Obviamente se dieron cuenta que el ingeniero Fonseca no puede, ¿no? Pero que eso sea.